quisiera expresar 4 reflexiones y una conclusión final que me parece el corolario de lo que quiero sostener. La primera es que me parece que hay una pregunta de fondo que sirve de telón a toda nuestra preocupación actual. ¿Qué es América Latina? ¿En qué se diferencia de otros espacios regionales que pueden ser materia de una interesante política comparativa? Mi impresión, después de haber recorrido estos 20 países que son la América Latina, 18 originados en el colonialismo español, uno, el mayor, en el colonialismo portugués, y el último, el más pobre, Haití, en el colonialismo francés. Este complejo de 20 naciones que se reconocen como hermanas, que tienen raíces e identidades comunes, son, sin embargo, en su conjunto, fuerzas que cada cierto tiempo ajustan su visión de ellas mismas. América Latina es una noción cambiante. Y si tomamos los últimos 60 años, podemos verlo con mucha claridad. Hay por lo menos 3 identidades distintas de la América Latina en estos 6 decenios. Primero, América Latina es vista como un espacio único para la reflexión y las propuestas. Es el tiempo del inicio de la Revolución Cubana, a la que responde el gobierno de Washington con un gran proyecto que, en la expresión de algunos científicos sociales norteamericanos, representaba una respuesta de reformas para hacer el cambio necesario que impidiera el cambio catastrófico. El cambio catastrófico eran otras experiencias socialistas en América Latina y estamos hablando de las visiones originarias del proceso cubano. Pues bien, 20 años después, la doctrina Nixon cambia esa noción de una América Latina única, que fue desde la política del buen vecino de Franklin Roosevelt a la Alianza para el Progreso de Kennedy, e introduce la noción de una América Latina fragmentada en 4 subregiones: el Caribe, la América Central, el mundo andino y el cono sur, y un trato preferente a 2 potencias emergentes que ya se veían en la región. Estos middle status powers, estos emerging powers, eran México arriba y Brasil abajo. Y cuando llega la década de los 80, en la crisis centroamericana, con la caída de Somoza, el triunfo de los sandinistas, el alzamiento del farabundo Martí en El Salvador, el trabajo de la UNRG en Guatemala, lo que plantea una especie de guerra civil regional, y Estados Unidos aplica en esa subregión su tesis de la teoría del dominó de Henry Kissinger, de que hay que impedir cualquier cambio al socialismo, aún en un país pequeño, porque el efecto dominó significa que si cae un país pequeño, mañana en otra carta va a caer un país grande, y al final el socialismo va a acabar cercando desde América Latina en México a los Estados Unidos. Por eso se trataba de impedir cualquier avance hacia el progresismo, y la región crucial fue América Central. Cuando viene la posguerra fría, cuando se acaba la Unión Soviética en 1991, esta noción se vuelve a reajustar. Y mi segunda reflexión es justamente ver qué es hoy América Latina. Y hablarlo con franqueza, porque yo creo que hoy día los 10 países latinoamericanos que están al norte del Canal de Panamá tienen una cierta forma de inserción internacional que es muy distinta a la que tienen los 10 países que están al sur del Canal de Panamá. Y hay que entender la lógica, que el propio proceso de la globalización y el avance de la posguerra fría han ido planteando, que dan por resultado estrategias nacionales y espacios regionales distintos en el norte y en el sur. Con eso no estoy cancelando la noción de una América Latina. Los valores culturales que compartimos, el idioma, la identidad, el imaginario,
hacia el cual debemos actuar. Pero estoy diciendo que no es un asunto secundario el que la inserción internacional de los que están al norte del Canal de Panamá sea distinto de los que estamos al sur. La conclusión natural de esto es que hay que examinar los proyectos de uno y otro espacio. Si uno mira la América Latina del Norte, este espacio de México, Centroamérica, el Caribe, lo que encuentra es primero estrategias de desarrollo que son distintas. Contra lo que cree la mayoría de la gente, México y los países centroamericanos y del Caribe tienen una estrategia mucho más industrial en materia de desarrollo productivo que los países que estamos en América del Sur. El que conozca hoy la realidad mexicana sabe que México tiene áreas de alta tecnología, como su industria aeronáutica en Querétaro, como su industria farmacéutica en Tijuana, y que va compartiendo o combinando eso con el viejo proceso de la maquila, donde venían desde Estados Unidos las áreas que se hacían menos atractivas y centrales en el campo industrial para el Estado norteamericano. En América Central y en el Caribe estamos en el tiempo de la maquila, pero el tiempo de la maquila es también un proceso de armaduría para productos y bienes industriales que luego van de nuevo con el nombre de Made in USA, porque entran temporalmente las partes y piezas de estos países y son sacados como productos norteamericanos para ir a competir en el mercado mundial. Pero esta zona no solo tiene esa particularidad, tiene también la particularidad de que el eje de la relación, el cordón umbilical entre los países de esta América Latina del Norte es con Estados Unidos en el sentido de lo que llaman ellos el sueño americano. El lugar para cambiar la condición material de la gente es migrar y entrar a los Estados Unidos. Y eso ha dado por resultado que haya 52 millones de personas que viven en Estados Unidos que son ya norteamericanos, no hablo de los 11 que se consideran indocumentados, que vienen precisamente de estos países, siendo la mayoría 24 millones mexicanos, de origen mexicano. Entonces, el tema central de la agenda de Estados Unidos con estos países es la política migratoria. Lo que Obama les prometió en la elección de 2008 era darle facilidades para legalizar y regularizar su condición. Los Dreamers, los hijos de estos inmigrantes han recibido permisos de estadía dados por Obama para continuar sus carreras universitarias, pero Obama no ha podido, ya en 6 años, cumplir su promesa de legalizar la condición e integrarlos en un proceso gradual a la identidad y a la ciudadanía norteamericana. Pero eso es lo que le importa a México, lo que le importa a El Salvador, lo que le importa a República Dominicana. Y eso tiene un corolario que es fundamental entenderlo, que son las remesas. Lo que envían esos pobres que van a vivir a la Unión Americana y que haciendo una vida muy dura ahorran parte de lo que ganan y se lo envían a sus familias distantes. Y eso significa 24.000 millones de dólares en el caso de México. Significa casi 4.000 millones de dólares en El Salvador, el país más pequeño de América Latina. Cuando el producto principal de exportación de El Salvador, que es el café, llega a un valor de menos de 1.000 millones de dólares, o sea, la cuarta parte de la remesa. Piensen ustedes un momento qué significa este envío externo de recursos. Es un programa privado que los pobres hacen para la superación de la pobreza de sus familias y de su entorno, para que las comunas sean y los municipios sean menos pobres y para que sus familias puedan comer 2 veces al día. Y eso hace como colchón de las posibilidades de explosión social y limita muchos conflictos. Y eso no lo tenemos en América del Sur. Nuestra migración es de país a país. Buenos Aires, de algún modo, el lugar que absorbe a 1 millón de paraguayos, a 1 millón de bolivianos, a 700.000 peruanos. Y esta migración se está extendiendo entre nosotros también. En Chile tenemos una poderosa comunidad peruana que nos ha hecho querer más a los peruanos que antes. Porque hemos conocido
lo buenas personas que son, como seres humanos y como comunidad. Pero no tenemos la idea de que tienen que ir a un país rico, desarrollado, para cambiar su proyecto de vida. Intercambiamos pobres y gente sin trabajo entre nosotros. Entonces es muy distinta la lógica internacional de inserción de la parte alta de América Latina y de la parte baja de América Latina. Y esto tiene, y es lo último que digo, una implicación para nosotros en términos de mayor autonomía relativa. Porque como no estamos en la Guerra Fría, como no importa el efecto dominó, como el comunismo ya no es una amenaza, nosotros hemos recuperado parte de la soberanía perdida y hemos tenido gobiernos inimaginables en los años de la Guerra Fría. En 2008, todos los gobiernos sudamericanos se movían del centro hacia la izquierda con la sola excepción de Colombia. Gatos de distintos pelajes, con distintas inspiraciones, con distintos estilos. Y yo aquí tengo quizás un matiz con algunas de las intervenciones hechas por los compañeros. Yo creo que junto a las fuerzas del socialismo, de la transformación, fundada en un pensamiento consistente, hay los populismos latinoamericanos progresistas que son parte de nuestra propia historia. Y tenemos que de algún modo construir una convivencia con los estados que tienen este tipo de regímenes, porque juntos podemos defendernos mejor para afianzar la identidad regional y proyectar las miradas comunes de nuestra América del Sur. Lo segundo es la idea de que de esta manera, por este proceso, por esta situación que es estrictamente contemporánea, América del Sur ha pasado a ser el referente territorial en los inicios del siglo XXI de los procesos de integración y cooperación internacional de nuestra subregión. Nuestra identidad sigue siendo latinoamericana, pero nuestros proyectos de integración y cooperación son sudamericanos, porque no podría ser de otro modo. Ellos no tienen propuesta al norte del Canal de Panamá de proyectos de integración del tipo del que nosotros hemos tenido. Por lo mismo, si nuestro espacio territorial de la cooperación y la integración está en América del Sur, el instrumento institucional de este proceso fue la Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en 2004, y desde 2007, porque simplemente cambió su nombre, la comunidad, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Ahí hemos resuelto nuestras crisis políticas más dramáticas, empezando por la posibilidad de una guerra civil en Bolivia, o por la posibilidad que la Cuarta Flota, en un acuerdo de Estados Unidos con el presidente Uribe de Colombia, empezara a surcar en el lenguaje del Pentágono las aguas chocolates de nuestros ríos interiores, como el Orinoco y el Amazonas, con efectivos y pertrechos de la Cuarta Flota de Estados Unidos, cosa inaceptable para los demás países, y que se canceló en un día en una reunión de UNASUR en Bariloche. Entonces, es una entidad que permite enfrentar crisis políticas, que no tiene que ser todavía un espacio de integración, porque la integración económica ha sido uno de los procesos más fallidos en la historia de América Latina, y están en puntos suspensivos o en experiencias fracasadas como fue la Comunidad Andina de Naciones. No traigamos al espacio de la cooperación sudamericana los problemas que no tienen capacidad de ser resueltos por un grupo de países, sin perjuicio que esos países sigan trabajando eficazmente por construir procesos de integración subregional. Pero lo que importa en esta entidad que abra cauce a mejores formas de cooperación entre nosotros es tener objetivos que sean útiles y comunes para los países y entender que al final el proceso de integración es un proceso que se decide desde los estados nacionales y que lo que necesitamos primero es tener objetivos compartidos para que las estrategias nacionales de desarrollo nos vayan acercando y nos permitan llegar con eficacia a una propuesta y a un destino económico común. Yo quisiera introducir como un tercer elemento
un cierto recuento, un balance de lo que ha ocurrido desde el fin de la Guerra Fría en nuestra América del Sur. Y es muy nítido. Tenemos la primera década de los 90, que es una década en que prevalece el pensamiento conservador de los Estados Unidos. La teoría que hizo, conocida y que aplicó Ronald Reagan con su revolución conservadora a partir de 1980 y que en nuestra región llamamos modelo neoliberal. ¿Por qué hicimos el cambio de la concepción teórica real, que era neoconservadora, al pensamiento neoliberal, que es otra cosa en Estados Unidos? No importa. Esto se llamó neoliberal y así se queda. Entonces lo que tuvimos en los años 90 fue la contaminación extrema de modelos neoliberales en toda la región. Desregulación, privatizaciones, la idea de que las políticas industriales no servían y no se podían aplicar, que todo se entregaba al absolutismo del mercado, que había que abrir las economías a los circuitos mundiales indiscriminadamente. Todo ese pensamiento lo tuvieron en un mismo momento Carlos Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia y muchos más. Y el resultado de ese proceso fue uno de los balances más desastrosos en la historia de nuestro continente, porque se salda la ofensiva y el control neoliberal en la crisis del efecto tequila de 1994 en México, en el desastre de la crisis brasileña de 1998 y en la guinda de la torta que fue la enorme recesión y crisis argentina de 2001-2002, que un observador político agudo podría decir que estuvo a punto de hacer tambalear la existencia del Estado Nacional argentino. Pero cuando empiezan las provincias a emitir circulantes y a tomar deudas por su cuenta, estamos ya lejos de la centralización política que supone la existencia de un Estado Nacional. Y porque en términos objetivos, y la CEPAL lo dijo, en la década neoliberal los pobres de América Latina pasaron de unos 150 millones a 221 millones de pobres y creció al interior de esa cifra el porcentaje de extrema pobreza, que es un componente interno de los datos de pobreza de cualquier país. El balance del neoliberalismo fue un balance de hambre, de desocupación, de incremento de la mortalidad infantil, de empeoramiento de la calidad de vida de los latinoamericanos y en particular de la gente de América del Sur. Y yo siempre me asombro de lo poco que hemos pasado la cuenta, los sectores progresistas, a quienes fueron responsables y administradores de ese proceso. Es cierto, llegamos al poder porque la gente en el movimiento pendular de las opciones latinoamericanas nos escogió a nosotros, pero nunca anclamos suficientemente las responsabilidades de quienes administraron conscientemente de los frutos de una absolutización y sacralización del mercado, la suerte de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Entonces pasamos a una segunda década progresista. Se inicia con la llegada de Lula al poder en las elecciones de 2002 y produce un efecto que luego se expresa en una derrota de la derecha en Argentina el 2003, en el proyecto del presidente Kirchner, que era mejor y distinto al que había tenido Menem, se expresa en el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, en la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia, en los gobiernos socialistas de la concertación chilena con Lagos y Bachelet, se expresa en el gobierno de Correa en Ecuador y en 2008 en el de Lugo en Paraguay. América del Sur se hace progresista en esa década. Y esa década fue una buena década, pero nos deja muchos problemas y muchos pendientes. En la tercera década, que no es tan exitosa en el viento de cola internacional para América del Sur como lo fue la anterior. Ya tenemos una desaceleración que viene de los efectos de la situación global, de la caída de 2,5 puntos en el PIB chino y por tanto de menos compra de commodities
y de menos posibilidades de relación económica con los países de América del Sur. En una economía norteamericana que no termina de crecer y recuperarse y que está siempre en condición de situaciones intermedias. Y en Europa, que según el pronóstico de la señora Merkel, que conoce algo de esa región, dijo en 2011 que el efecto de la gran crisis iniciada en septiembre del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos y contagiada poco después a Europa, va a durar por lo menos 10 años. Como lo dijo en 2011, será hasta 2020 o 2021, y esa es la perspectiva con la que debemos ver el mundo. No estamos en la misma condición favorable que tuvieron los presidentes progresistas en la primera década del siglo XXI. Paso entonces al último punto, a la última reflexión que quiero compartir con ustedes, que es que el mundo en el cual tenemos que insertarnos como América del Sur es un mundo de grandes regiones. Así como los estados nacionales decidieron la suerte del mundo hasta el fin de la Guerra Fría, el mundo de la posguerra fría es un mundo de espacios regionales que hay que coordinar. Eso es lo que hacen los 10 países del ASEAN con China y en parte con Japón. No tienen acuerdos absolutos, pero buscan el máximo de entendimientos para proyectarse regionalmente. Ese es el alcance del NAFTA. México es hoy día un país norteamericano en sus opciones futuras en términos económicos, como seguirá siendo siempre un país latinoamericano en su cultura, en su pensamiento, en su identidad fundamental. Y Canadá está también en este complejo del NAFTA. La Unión Europea en 1992, después de Maastricht, hizo un salto. Hoy día en la crisis esto se ha paralizado. Hoy día hay poca popularidad para la idea de una Europa común, pero el día que salgan de la crisis muy probablemente se recupere el dinamismo de trabajar comunitariamente juntos. Y América del Sur, con esto voy redondeando mi intervención, es probablemente la única región del mundo en desarrollo, de los países emergentes, como hoy se les llama, que tiene condiciones extremadamente favorables para edificarse como una gran macrorregión. Piensen ustedes lo siguiente, los 10 países latinoamericanos de América del Sur suman una superficie continua de 17,5 millones de kilómetros cuadrados. Hay pocos espacios de ese tamaño en el mundo. La América Latina completa tiene 21 millones. O sea, aquí está más o menos los 3/4 de la superficie territorial de la América Latina. Pero además hay un conjunto de tareas imaginables. A mí me tocó ser el representante de la presidenta Bachelet en una reunión de representantes presidenciales que trabajamos 6 meses en Montevideo, una semana cada mes, para definir un proyecto de reflexión estratégica de la integración sudamericana. Lo coordinaba Marco Aurelio García, que era el brazo derecho internacional del presidente Lula. Y ahí, en un grupo que fue muy creativo y de mucha cordialidad mutua, señalamos 4 tareas que eran no ideológicas, sino tareas fundamentales para un gobierno de derecha, de centro o de izquierda en América del Sur, porque el respeto a la democracia pasa por el pluralismo y por reconocer la posibilidad, que no nos gusta, de que alguna vez la gente decida elegir un gobierno de derecha, como nos pasó a los chilenos en 2010. Por fortuna ha sido un paréntesis. Y la propia conducta de la derecha le ha enseñado a la gente que tenía que volver a votar por nosotros, y Michelle Bachelet ha obtenido el 62% de los votos. Pero los procesos de integración son procesos que deben primero consensuarse desde lo nacional. Y por tanto definimos 4 tareas ahí que no las desarrollo, las enuncio. Primero, la conectividad. 7 corredores bioceánicos para que este continente que está poblado en el litoral conquiste los espacios interiores y tengamos la capacidad de ir del Atlántico al Pacífico con facilidad, cosa que hoy no podemos hacer porque este es el continente más desestructurado del mundo. Segundo, la coordinación energética. Tenemos, según los datos de la OLADE, para 70 años de abastecimiento los distintos tipos de energéticos, empezando por los hidrocarburos, petróleo y gas.
pero no tenemos todo en un mismo momento, ni todos los países los mismos recursos. Una cooperación de tipo energético nos garantizaría un punto crucial en cualquier estrategia de desarrollo, y podemos hacerlo pagándonos a precios justos el valor de lo que les sobra a algunos y le falta a otros. Tercero, necesitamos encarar el punto crucial de la tercera revolución científico-técnica, que es la investigación y el desarrollo de la innovación y un mayor conocimiento científico-técnico. El país que más invierte en esta región en investigación tiene el 1%, que es Brasil. Países como Chile tienen el 0,7 y otros tienen 0,4 o 0,3. Duplicamos muchos de los esfuerzos de investigación. Si ponemos a trabajar en una línea cooperativa a nuestras comunidades científicas, vamos a conseguir resultados sorprendentes y vamos a avanzar en este tiempo con nuevas reglas. Y cuarto, los programas para la superación de la pobreza y la desigualdad, que se hacen mucho mejor en una escala ampliada que a escala nacional y que en muchos casos tienen en lo fronterizo posibilidades de integración subnacional con alcance productivo para trabajar mancomunadamente en conseguir mejores condiciones de vida para sudamericanos de más de una nación. Eso tenemos por delante, pero tenemos también, y ya no los analizo, sino solo los digo, la dificultad de lo que yo llamo la maleza de la integración, que son los conflictos de países entre sí. Chile tiene dos, con Perú y con Bolivia. Y con Bolivia un tema sustancial, la salida al mar de un país enclaustrado y mediterráneo como es Bolivia, que viene desde 1910 planteando ese derecho. Y con Perú de limitaciones que también ahora se han resuelto en parte en La Haya, pero estaban pendientes. O el problema entre Argentina y Uruguay, cosa más absurda en dos países naturalmente llamados a complementarse y a tener afecto. O los problemas entre Colombia y Venezuela, los que por mucho tiempo tuvieron Ecuador y Perú, los que tiene Guyana con Venezuela. Hay que levantar esa maleza para que sea posible la integración y la cooperación regional, porque con conflictos fronterizos no hay nunca integración. Y la experiencia de Chile y Argentina es muy reveladora. Mientras estuvimos al borde de la guerra, nos mirábamos como enemigos. Cuando hicimos el Tratado de Paz y Amistad de 1994, empezamos a ser amigos. Desde 1991 en democracia resolvimos 24 diferendos fronterizos, algunos costosos, como el de Laguna del Desierto o el de campos de hielo continentales, pero hoy día, libres de desacuerdos en la frontera, florece el flujo y la amistad entre argentinos y chilenos. No podemos seguir teniendo estos problemas y dificultades y tenemos que resolverlos. Por lo tanto, y esta es finalmente mi conclusión, tenemos que desactivar las dificultades y pensar mejor nuestro desarrollo productivo, porque no es razonable que después de 10 años de progreso, Venezuela dependa más del petróleo que antes, Chile dependa más del cobre que antes, y Argentina, Uruguay o Paraguay dependan más de la soja que antes. Eso no va en la línea del pensamiento progresista. Solo necesitamos cambio productivo, transformación complementaria, especialización industrial, políticas industriales que nos den un nuevo sitial en el mundo, y debemos aprender a plantear juntos las cosas que son parte de nuestros intereses esenciales y tener una voz común en el espacio multilateral y en el sistema internacional y todos sus organismos complementarios. Concluyo con mi reflexión final. He dicho cosas que me parecen puntos sustantivos de los muchos que hay en esta cuestión. No he podido abarcar otros que en la actividad académica o política suelo desarrollar. Pero a partir de estos 4 que he podido plantear, mi reflexión es que hay un espacio para el proyecto socialista en América del Sur. El padre espiritual de todos nosotros, los chilenos, Salvador Allende, lo dijo muy bien, en tiempo en que no era esto posible, porque estábamos en la Guerra Fría y Estados Unidos no lo iba a permitir, como tampoco Moscú permitía la primavera de Praga o el proceso autónomo en Hungría. Pero hoy se puede. Y la idea de Allende
de un socialismo en democracia, pluralismo y libertad resume a mi juicio admirablemente, y ese fue su planteamiento teórico principal en mayo de 1971, lo que con imaginación, atendiendo los cambios del mundo, viendo la situación de cada país, nosotros tenemos que construir como proyecto. Un proyecto que se base en la multiplicación de los bienes públicos. La gente aprendió lo que significa que el Estado se retire y los deje entregados a su suerte, a la suerte del mercado donde pierden siempre. El proyecto nuestro necesita un enfrentamiento decidido de la desigualdad y la complementación de la lucha ya iniciada contra la pobreza. Eso supone una noción propia, país por país, para enfrentar estas desigualdades que no son solo de ingresos, son también de género, de hombres y mujeres, son generacionales entre jóvenes y mayores, son regionales entre áreas pobres y áreas desarrolladas dentro de los países. Y todo eso plantea la plataforma de la superación de la desigualdad. Es un proyecto que implica participación política y social y protagonismo de las organizaciones sociales, de lo que hoy se llama la sociedad civil. Es un proyecto que plantea la conciencia de los retos del medio ambiente y la biodiversidad, porque sin sustentabilidad no hay proyecto de desarrollo humano en nuestros países. Y la gente y los jóvenes nos exigen cada vez más esa dimensión. Tenemos que trazar juntos una perspectiva estratégica, no tener programas para 4, 5, 6 años en cada gobierno. Tenemos que tener un horizonte. Los socialistas aspiramos a un mundo y una sociedad mejor, y cada cosa pequeña que hagamos tiene que ir en esa dirección. Tiene que apuntar a fortalecer en la mayoría de la gente el deseo, la voluntad de seguir dándonos confianza y caminando en este rumbo. Necesitamos programa y proyecto, pero necesitamos más proyecto y visión estratégica de mediano y largo plazo, porque los programas lo hemos hecho, pero hemos perdido la visión de hacia dónde ir, hacia dónde deben ir nuestros países, hacia dónde debe ir nuestra región. Yo deseo de corazón que este 5º Congreso del Partido Socialista sea un hito para ir contestando esas preguntas.